Estoy parada en la esquina de Bedford y Grove Street, y mientras miro hacia arriba me doy cuenta de algo. Esto lo vi 1000 veces antes, desde el sillón de mi casa, por la tele. Esta esquina fue durante años una de mis postales de Nueva York. Una de esas imágenes que sin darme cuenta me fueron construyendo la ciudad en mi cabeza. Y ahora estoy acá, viéndolo con mis propios ojos. Es el edificio de la serie Friends. Pero pasa algo curioso. Si no prestas atención, el edificio casi se camufla. No es enorme, no es imponente, no tiene un cartel que diga esto es importante. Está ahí como uno más. Y creo que yo me lo había imaginado distinto. No sé, más protagonista, más grande, más icónico. Pero alcanza con detenerte un segundo, mirarlo bien, conectar la imagen con el recuerdo y automáticamente toma todo el protagonismo. Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Próxima Estación Central Park, historias para recorrer New York. Hoy quiero tocar un tema que de alguna manera se conecta con el episodio anterior. En el anterior hablamos de cómo se siente la primera vez en esta ciudad, hablamos de Times Square como punto de partida y bueno, hoy quiero hablar de todo lo que traemos en la cabeza antes de venir, de cómo imaginamos Nueva York, de las ideas que construimos, de las expectativas. Y ese día, parada en la esquina del edificio de Friends, entendí algo, que no estaba mirando solo un edificio, estaba mirando una expectativa, una fantasía, una historia que vi tantas veces que sentía que ya había estado ahí, incluso antes de llegar. En todo lo que imaginamos antes de venir a Nueva York. En la ciudad que construimos en nuestra cabeza a fuerza de películas, series y escenas perfectas. Porque cuando viajas a esta ciudad yo creo que llegas con una mochila llena de imágenes. De escenas que tal vez viste 1000 veces. Y calles que capaz te resuenan familiares sin haber caminado nunca. Pero no es casual, porque hay tantas películas y series filmadas acá que sin darnos cuenta fuimos armando una versión de Nueva York mucho antes de pisarla. Para muchos capaz Nueva York es la serie Friends como me había pasado a mí, pero también puede ser series como Gossip Girl, Sex and the City, películas como Los Cazafantasmas, Cuando Harry conoció a Sally, El Diablo viste a la moda, Spider-Man, El Lobo de Wall Street. Podría estar horas nombrándote series y películas que se filman acá en esta ciudad. Pero lo que voy es a esto. Para muchos de nosotros, esa era Nueva York sin haber viajado nunca. La conocimos primero desde el sillón de casa, creo yo, desde la tele. Y entonces hoy quiero hablar de eso, de las expectativas versus las realidades, de todo lo que creemos que va a ser y de lo que realmente es por consecuencia. Yo voy a hablar de las mías y voy a contarte todas esas cosas que me hubiese encantado que alguien me diga antes de venir. Y voy a dejar para el final la más importante para mí, la que me atravesó por completo y de alguna manera me hizo caer en una realidad totalmente diferente. Y antes de seguir, por si todavía no te diste cuenta, me estoy recuperando de la voz, de un cuadro medio gripal que me agarré ya hace como 15 días y no me lo puedo sacar de encima. Estamos atravesando uno de los inviernos más fuertecitos, al menos a mí, que me tocó vivir, porque ya me dirán otros, bueno, no, pero ya en el 90, no sabés, la nieve nos tapó hasta el segundo piso de la casa. Yo no vivía en los 90 acá. Entonces, desde mi experiencia, desde mis años viviendo acá, este fue el invierno más duro que nos tocó vivir y nos está pegando medio la salud complicado. Pero bueno, tratando de cuidarnos mucho, poniéndole lo mejor para no recaer y seguir, porque bueno, tenemos que seguir trabajando y yo me quiero seguir comunicando con vos. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primer expectativa que yo tuve cuando vine para acá, y es en relación a que en el mapa
parece todo cerca. Hay algo que casi nadie te dice antes de venir a Nueva York, o mejor dicho, algo que ves pero no terminás de entender hasta que lo vivís, que es el mapa. Es ese momento en el que mirás Manhattan desde el celular o desde la compu y pensás, bueno, esto está acá, esto está allá, acá podemos ir caminando. Total, todo parece cerca. Y sí, técnicamente lo está, pero la ciudad un poco te engaña, porque no es lo mismo ver una distancia en el mapa que caminarla entre avenidas, cruzar semáforos, esquivar gente, subir y bajar escaleras del subte, esperar trenes, salir, volver a entrar. De repente eso que parecía a 10 cuadras se siente como un mini viaje. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo real. La primera vez capaz te sorprende, la segunda te cansa un poco y después lo empezás a entender. Entendés que Nueva York no se recorre en línea recta, sino que se recorre tal vez por barrios, por tiempos y sobre todo por energía. A mí me pasa algo muy concreto con esto, que cuando salgo a hacer contenido, me levanto a la mañana y lo primero que hago es medir mi nivel de energía. Yo vivo en New Jersey, me tomo el bus para llegar allá. A veces me toca combinar con líneas de metro para llegar a ciertos destinos y todo eso es un gasto enorme de energía. Entonces me pregunto, ¿qué tan predispuesta estoy hoy para caminar, para moverme en la ciudad? A mí el clima me marca muchísimo. Tolero el frío más que el calor y los veranos acá son pesaditos. Es como que, no sé, con 35, 40 grados pienso 2 veces antes de salir a caminar por Manhattan, porque ahí entendés algo, que no es solo una cuestión de distancia, es cómo te encuentra la ciudad a vos ese día. Y hay algo muy concreto que también suma esa sensación, y es que en las zonas como Midtown o Uptown, las cuadras de norte a sur son más cortas, pero las de este a oeste son más largas. Entonces, por ejemplo, si estás en la octava y la 42 y necesitas llegar a la quinta y 42, pensás, bueno, son 3 cuadritas, ¿no? Por lógica. Pero no. Se pueden llegar a sentir como 6, porque son más largas y porque no es solo la distancia, es todo lo que pasa en el medio. Como te decía antes, los semáforos, el sonido, la gente, los estímulos, las marcas, las tiendas, los artistas callejeros. A veces no llegas cansado porque caminaste mucho, llegas cansado porque la ciudad te pidió atención constante. Y ahí surge una hermosa realidad que nadie te explica antes de venir. En Nueva York, el ritmo no lo marca la distancia, lo marca la ciudad en su conjunto, con todo lo que tiene. Y aprender eso es una de las primeras adaptaciones reales. Otra de las expectativas, o mejor dicho, otra de las imágenes que tenemos de Nueva York, es que llegás y lo único que vas a ver son rascacielos y cemento. Uno llega pensando en edificios, en asfalto, en el subte, en el ruido, el tránsito. Y sí, obvio, eso sí existe. Pero no es todo. Esa es la buena noticia. Nueva York no termina donde terminan los edificios. De hecho, a veces alcanza con subirte a un tren, por ejemplo, saliendo desde Grand Central, y en menos de una hora podés estar caminando por un lugar con mucho verde, con río, con historia. Por ejemplo, pueblos como Sleepy Hollow, que tiene casas bajas, calles muy tranquilas, otoños de película. Real es mi pueblo favorito, uno de mis favoritos. Ahí tenemos la historia del jinete sin cabeza, que es ideal ir para Halloween porque todo es como sacado de un cuento. El pueblo de alguna forma se pone en modo festividad, hay ferias, podemos ver al jinete andando por las calles y para los chicos, para la familia, porque yo creo que todos tenemos nuestro niño interior y lo disfrutamos mucho, pero para ir en familia es espectacular. La verdad es una de las cosas que recomiendo hacer porque en octubre es otra la magia que tiene el pueblo, los colores del otoño, las calabazas, es espectacular.
También tiene un centro comercial hermoso y te da como de alguna manera esa sensación de estar en otro lado, de no estar en Nueva York, cuando la realidad es que sí estás en Nueva York. Y también, si te vas un poquito más lejos, como a una hora y media, bueno, más o menos, 2 como mucho, te encontrás con las montañas, con senderos, con aire totalmente distinto, con silencio, naturaleza a mil. Nosotros solemos hacer escapadas a las montañas de Catskills, que son bellísimas. Y si vas en invierno, hasta puedes esquiar, inclusive. Es llegar y sentir que el cuerpo se te afloja automáticamente. Y esto es lo que nadie te dice, incluso tenemos mar. Porque sí, en Nueva York también hay mar, hay playa. La más conocida es Coney Island, que llegas en metro, literalmente. Te tomas el metro en la zona de Times Square y terminas en la playa. ¿Qué? Es algo que todavía no me entra en la cabeza. Inclusive, si cruzás un poco más, por ejemplo, hacia New Jersey, te encontrás con las playas de New Jersey. Son playas hermosas para pasar el verano, caminar descalzo, mirar el atardecer, olvidarte por un rato de que vivís cerca de una de las ciudades más intensas del mundo. Entonces, ¿qué pasa acá? La expectativa es ciudad y cemento y la realidad es naturaleza, alcance a la mano. No necesitas planear un viaje enorme. A veces solo necesitas saber qué tren o qué bus tomar y entender eso cambia la experiencia por completo. Y a mí me gusta pensar que Nueva York deja de ser una ciudad que abruma y pasa a ser una ciudad que conecta. Por otro lado, hay otra imagen muy instalada cuando pensás en Nueva York, que es el famoso taxi amarillo. Ese auto que aparece en todas las películas que frena justo cuando levantás la mano como por arte de magia, el que te lleva cruzando toda la ciudad mientras miras por la ventanilla, con música de fondo. Bueno, sí, obvio, existe. Pero nadie te dice que no es el protagonista de la historia, no es el protagonista del transporte en New York. La realidad es otra. El protagonista es el metro. La primera vez que bajas a una estación te puedes sentir un poco perdido. Tranquilo, tranquila, es normal. Me pasó muchas veces y en algunas estaciones me sigue pasando, la verdad, porque las escaleras, los pasillos interminables, los carteles, el sonido. Yo que soy de Buenos Aires y estoy acostumbrada al subte de mi país, me encontré con algo totalmente distinto cuando llegué la primera vez. Allá en Argentina, algunas estaciones simplemente tenés que bajar un piso, máximo 2 pisos y ya estás en el andén. Acá me pasó de las primeras veces que bajé un piso, después bajé otro y otro más. Creo que lo máximo que bajé para llegar al tren fueron 4 pisos. Que me parece un montón porque después, bien o mal, los tenés que volver a subir. Que alguien me diga si hay más pisos para llegar al metro. A mí me tocó hasta 4 máximo, porque obviamente no me conozco todas las estaciones de Nueva York. Nueva York tiene más de 400 estaciones, así que imagínense. Pero bueno, la verdad es que es un mundo paralelo. El tren llega con viento en la cara, con ruido metálico, ese movimiento constante. Y a veces te hace caer y pensás, ¿esto es Nueva York? Bueno, sí, esto también es Nueva York, porque yo creo que el subte no es solo un transporte, es como el pulso. Es decir, la gente yendo a trabajar, los estudiantes, los turistas, músicos tocando en el andén, alguien, no sé, leyendo, durmiendo, porque lamentablemente hay muchas personas también en situación de calle. Las personas que elegimos el metro todos los días, creo que no lo hacemos por glamour, lo hacemos porque es rápido, es directo y sobre todo es mucho más barato. Puedes estar en una punta de la ciudad y llegar a la otra tomando una sola línea de tren y eso es fantástico. El taxi parece mucho más cómodo, más glam, más de película, pero si no querés gastar de más y necesitas moverte rápido por distancias largas, porque no nos olvidemos que hay mucho tráfico en Nueva York. El metro casi siempre va a ser la mejor opción. Y creo yo que hay un momento clave, ese día que ya no mirás el cartel todo el tiempo,
ese día que dejas de depender de Google Maps, ese día que ya sabes cuándo bajarte sin que nadie te lo diga o sin ver el teléfono. Y a mí eso me está empezando a pasar recién ahora, después de vivir más de 3 años en esta ciudad. Ojo, igual, no me hago la canchera para nada, no me pasan todas las estaciones, pero sí en las que uso más seguido. Más o menos ya sé en qué línea tomar, ya sé dónde me tengo que bajar sin pensar tanto. A veces tengo que prestar más atención en las líneas que son locales y express para asegurarme de que me voy a poder bajar en la estación que me tengo que bajar. Y ahí pasa algo. Te sentís parte. No porque seas local, sino porque ya entendiste la dinámica. Y eso nadie te lo cuenta antes de venir. La expectativa es taxi, ventanilla, postal, y la realidad es que subte, escaleras, movimiento, y curiosamente, cuando lo aceptás, cuando dejas de resistirlo, el subte también se vuelve una forma de observar. No sé si te diste cuenta, pero a veces aparece mucho en redes sociales videos random y bizarros del metro en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando llueve, cuando se inunda, la nieve, las ratas. Todos esos videos tienen muchísima interacción, porque es real el mundo paralelo y la gente siente interés en saber qué pasa ahí abajo. Siempre como que pasa algo en el metro y es, wow, ¿qué pasó? Sí, una lluvia muy fuerte que muchas veces produce inundaciones en algunas estaciones y es como un caos salir y entrar. Y bueno, a ver, yo creo que por eso mismo Nueva York no se recorre solo por arriba, sino que también se entiende y se aprende moviéndote bajo tierra. Y hay algo más que nadie te dice antes de venir a Nueva York, y esta sería la expectativa número 4, y viene muy atado a lo que hablábamos del metro también. Pero esta vez no tiene que ver con lugares, tiene que ver con el ritmo general en la ciudad, de la ciudad. La expectativa es esta idea medio romántica de caminar tranquilo, de tomar un café, de mirar el menú sin apuro, charlar un poco, pero la realidad no siempre es esa. A veces te pasa que entras a un deli, a un café o a cualquier lugar para pedir algo de comida y antes de que termines de pensar qué querés comer, ya te están preguntando what can I get you? Cheese, bacon, regular milk, for here, for to go. Y vos todavía estás procesando qué es lo que querías pedir. Como que todo pasa muy rápido, demasiado. Y no es mala onda. Yo creo que no es falta de educación tampoco, sino más bien es funcionamiento. Nueva York se mueve así porque necesita moverse así. La gente no quiere perder el tiempo y tampoco quieren hacértelo perder a vos. Al principio, nada, sentís que es un montón. Yo creo que te sentís lento, capaz hasta fuera de timing, como que vas medio atrás, un paso atrás, pedís mal, te olvidás de algo o decís sorry, no sé, 1000 veces. A mí me pasó algo que me dejó pensando hace poco. Reservé una mesa en un restaurante y después de confirmar la reserva online me apareció un cartel que decía cuánto tiempo podíamos quedarnos según la cantidad de personas. Hasta 2 personas era 1 hora y media. Hasta 5 eran 2 horas. Si éramos 7 o más personas, 3 horas. Y la verdad me quedé helada. Nunca me había pasado algo así. Reservé mesa en restaurantes un montón de veces y era la primera vez que me marcaban el tiempo. Y algo curioso es que acá no existe la sobremesa. Entonces es como que hay algunos restaurantes que cuando terminas el último bocado te están trayendo la cuenta y no te preguntaron si querías algo más. Básicamente es como que te están diciendo gracias por consumir, pero te tenés que ir. Y lo loco es que nadie se ofende, porque es parte de la costumbre. Otra cosa que me pasa mucho es cuando estoy esperando el bus para volver a casa y tarda unos minutos extra en llegar, ves la gente inquieta, molesta, quejándose. Y ahí me acuerdo cuando vivía en Argentina, que esperaba el 168 para ir a trabajar, que también tardaba. Y bueno, no sé, esperaba. Capaz un poco resignada porque perdía el presentismo, pero esperaba en definitiva. Acá no.
Acá ya me pasa a veces hasta a mí también, que me enojo o me impaciento y de repente me doy cuenta que ya estoy metida en este sistema de todo rápido sin darme cuenta. Y bueno, de alguna manera, por eso creé este podcast. Y estos momentos de charla tranquila para invitarme e invitarte a bajar un cambio y de alguna manera al volver al presente. Porque después yo creo que pasa algo interesante, que es que te adaptás, aprendes a pensar antes de entrar, tenés claro qué querés pedir, vas respondiendo cada vez más rápido, vas entendiendo que ese intercambio corto no es frialdad, sino que es eficiencia y eso se replica en todo. No sé, en el supermercado, en la farmacia, en el café, en el trabajo. Todo es como más directo. Entonces la expectativa es comida lenta y tiempos largos y la realidad es preguntas rápidas, decisiones rápidas y lejos de ser algo negativo, te entrena, te vuelve más resolutivo, más práctico y algo importante que creo yo, que acá nadie te apura por maldad, te apuran porque el sistema no frena y cuando lo entendés, dejas de tomártelo personal. Y cuando lográs entrar a ese ritmo, dejas de resistirlo de alguna manera, empezás como a moverte distinto. No es mejor, no es peor, sino que es distinto. Y eso también es parte de lo que nadie te cuenta antes de venir a Nueva York. Y por último, esto tampoco nadie te lo dice antes de venir a Nueva York. Y este es un tema que para mí es muy importante. Y tiene que ver con la cabeza, con estar preparado psicológicamente. Y acá hablamos directamente de emigrar. Porque antes de venir, uno se prepara para todo lo práctico. Los papeles, las valijas, el lugar donde vas a vivir, los números, los planes. Pero casi nadie te dice que también tenés que prepararte para enfrentar tantos trámites, permisos, exámenes. Y si no estás psicológicamente preparado para vivir demostrando, se hace muy difícil. Creo que pensamos de alguna manera en estar preparados psicológicamente cuando hablamos de dejar a tu gente, dejar tus costumbres, los lugares donde eras vos sin explicarte. Entendemos lo emocional vinculado a eso, creo yo, ¿no? Y llegar a un lugar donde nadie sabe quién sos, arrancando de cero, y a eso le sumamos que tenés que demostrar tantas cosas, miles de preguntas para tener tu visa, justificar tu situación migratoria, responder cuál examen. Tenés que demostrar tu score para poder rentar un departamento, para sacar un ID. Y todo eso también es parte de emigrar. Y si encima eso sucede en la ciudad de Nueva York, que de por sí es muy abrumadora, imagínate si hay que estar preparado psicológicamente. A veces creo que nos sentimos que podemos con todo, a veces no podemos con nada. Hay días en los que estás feliz, motivado, entusiasmado y hay otros días que te preguntas, no sé, ¿qué estoy haciendo acá? Extrañás cosas que no pensabas que ibas a extrañar, capaz te cansás más, te sentís fuera de lugar, te frustrás porque no todo sale como lo imaginas. Y nadie te lo advierte, ¿eh? No porque sea algo malo, sino porque es algo que solo se entiende viviéndolo. Y los que vivimos en otro país que no es el nuestro, creo que me entienden perfectamente lo que estoy tratando de decir. Por eso digo que estar preparado psicológicamente es tan importante como tener los papeles en regla. Entender que va a haber momentos de duda, de que adaptarte va a llevar un poco más de tiempo, que no todo se acomoda rápido. Emigrar creo que no solo es mudarte de país, es aprender a habitarte en otro contexto. Y a ver, y acá hago un parate importante. Vamos a hablar en otro episodio dedicado exclusivamente al tema de emigrar. Esto sería solo una introducción porque es un tema muy largo y muy profundo. Y si estás escuchando esto y estás pensando en venir, o si ya estás acá o en otro país, o estás en este proceso, creo que se pasa algo igual. Sentirte así es parte del cambio. No es una falla, no es debilidad, es simplemente adaptación. Y créeme que lo estás haciendo muy bien. No tengo dudas y te lo aseguro.
Y creo que si algo que resume todo esto que hablamos recién es que Nueva York no es exactamente como la imaginamos. Pero creo que tampoco nos decepciona. O decime si vos estás de acuerdo en esto. Solo siento que nos corre un poco del lugar cómodo de donde la soñábamos, porque es una ciudad para aprender a vivirla de a poco, con errores, con cansancio, con momentos de esto no era como lo pensé, y otros de, bueno, no puedo creer que estoy acá. Como que todas esas cosas juntas te pasan y sí, es normal. Y estas solo son algunas de las expectativas y de las realidades, son las mías y las que fui descubriendo con el tiempo, pero hay tantas como personas. Cada uno llega con su propia mochila, con su propia idea de lo que iba a encontrar, con su propia forma de vivir la ciudad. Por eso me encantaría saber, si estuviste en Nueva York, ¿qué fue eso que nadie te había contado y te sorprendió cuando llegaste? ¿Emigraste? ¿Emigraste a esta ciudad? ¿Emigraste a otra ciudad? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentís realmente? Y si todavía no viniste, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo te la imaginas a la ciudad? Me encantaría que me cuentes, que me escribas qué te pasa en relación a este tema. Porque al final creo yo que Nueva York no viene a cumplir expectativas, viene de alguna forma a transformarlas. Gracias por frenar un rato conmigo una vez más. Te espero como siempre en todas mis redes como New Floor City. Si este episodio te acompañó, te calmó, te hizo viajar un poquito y sentís que a alguien más también le podría venir bien, compartilo. Me sirve un montón, me ayudas un montón. Capaz sea un lindo momento de pausa o una forma de viajar a Nueva York sin salir de casa. La próxima estación la vamos a descubrir juntos. Soy Flor y esto fue Próxima Estación Central Park.